Bueno, mi idea es contarles de una experiencia que tuvimos este año que tiene que ver con la agenda de vacunación contra el COVID-19 en Uruguay. Para entrar un poco en contexto, bueno, si pensamos desde fines del 2020, principio de este año, se comenzaron, digamos, a administrar las primeras dosis de lo que es la vacuna contra el COVID en el mundo. Probablemente uno de los momentos más esperados por muchas personas desde que empezó la pandemia a nivel mundial. Entonces, nos dedicamos en realidad nosotros a ver un poco, y para esta presentación quería primero compartirles un poco qué estaba pasando con los sistemas de agenda de vacunación en ese momento. En ese momento, en realidad, desde si buscamos, por ejemplo, vemos noticias de Estados Unidos, vemos también noticias de Europa y otros lados del mundo, estaban sucediendo problemas con estos sistemas de agenda, ¿sí? Problemas que en realidad, si ustedes buscan, traje acá simplemente 3 ejemplos, si ustedes buscan van a encontrar por varios lugares y que se repetían en definitiva, que estaban teniendo algunos problemas, muchos de ellos por la masividad de las personas, pero también en otros casos digamos, algunos otros problemas de uso, notificaciones, etc. Entonces, acá lo que de alguna forma queremos entender es que las personas estaban esperando para vacunar, había una ilusión muy importante, ¿no? En el momento que se empiezan a abrir las agendas, y eso empieza a verse opacado de alguna forma por una frustración de no poder agendarme, o también por no poder agendar a un ser querido, ¿no? Entonces, acá en realidad para reflexionar un poco, lo primero es que muchos de los países justamente optaron, y de alguna forma había una prioridad por vacunar primero a algunas personas, ya sea por un rango etario, por ejemplo, la primera noticia de ahí, más de 65 años, o ya sea por algún grupo específico, no sé, el personal de salud, que era prioritario. Entonces, hubo digamos, una segmentación por algunos grupos, que eso en la teoría, digamos, podía llegar en definitiva, ayudar, ¿no? Que no haya una masividad de personas utilizando el sistema, etcétera. Pero bueno, en la práctica vimos que hubo problemas igual. Y lo otro, digamos, en realidad los sistemas de agenda en su gran mayoría ya existían, ¿sí? Tal vez había algún desarrollo nuevo, pero en realidad eran sistemas que se venían utilizando. Entonces acá nosotros como testers, digamos, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué cambió entonces? Lo que cambió en este caso es el contexto, ¿sí? Acá tengo también, digamos, dos mensajes de Twitter para que vean. Y en realidad, en estos mensajes lo interesante es que se habla de un contexto que es mucho más parecido a un sistema de tickets, ¿sí? Para un evento, para un concierto, donde hay altísima demanda y poca oferta, ¿sí? Y en realidad, si comparamos eso, obviamente, con la motivación de vacunarse, no es en realidad porque soy fan de un artista y quiero ir a un evento, sino en realidad porque está en juego nuestras vidas, digamos, en este caso. Entonces, en realidad es todavía, digamos, mucho más importante y va a ser mucho más crítico en este contexto. Así que, en realidad, uno de los grandes aprendizajes que nosotros nos llevamos, digamos, en todo el proyecto también es que teníamos que pensar las cosas en su contexto, y eso era importantísimo. Porque estos mismos sistemas de agenda de vacunación probablemente ya estaban funcionando en varios países, en varios lugares, pero cuando cambia el contexto, ahí es donde empieza a suceder el problema. Así que esto es un gran aprendizaje ya para empezar a comentarles. Y ahora específicamente voy a entrar en el caso de Uruguay, ¿no? ¿Qué pasó acá en Uruguay? Acá en Uruguay también estuvieron presentes los problemas, y algunos días antes de que llegue un importante embarque de una gran cantidad de vacunas, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en la implementación de una nueva solución, digamos, a estos problemas que se estaban manifestando. Entonces, para que ustedes entiendan, voy a entrar un poco más para explicar en qué consiste la solución. Lo que se buscaba solucionar principalmente y en primer lugar es que, bueno, toda la población pueda tener la oportunidad, digamos, de anotarse para recibir la vacuna, ¿sí? En segundo lugar, el sistema también tenía que ser una plataforma que permita entender cuál es la intención de vacunación y cuál es su distribución geográfica. O sea, dónde está la gente que quiere vacunarse, para entender, digamos, después a dónde tenemos que llevar esas vacunas. Y en tercer lugar, y muy importante también, estamos hablando de una restricción de tiempo importante. Estábamos a pocos días de que llegue justamente uno de los embarques, uno de los primeros embarques con una gran cantidad de dosis, entonces estamos realmente muy ajustados de tiempo. Y algo importante en este punto también que
nosotros como testers tenemos que preguntarnos, ¿no? Cuando vamos a probar unas soluciones, ¿cuál es el resultado esperado? O sea, busco solucionar esto, pero ¿qué es lo que voy a obtener como resultado? Y ahí tenemos que entender algo que cuando yo lo diga parece muy trivial, pero es importante y es, nosotros tenemos en realidad, digamos, restricciones de la realidad. El Uruguay tiene una determinada capacidad de vacunación cada día, entonces el resultado esperado de esto es que van a haber personas que van a tener la posibilidad de vacunarse el primer día que se abran los cupos, pero van a haber personas que van meses. Y eso es digamos, una restricción de la realidad que a veces es difícil de aceptar, ¿no? Y uno, cada vez que uno se inscribe a algo, o es lo mismo, digamos, que nos puede suceder cuando vamos al evento, vamos al cine, etcétera, digamos. Hay una determinada capacidad, y si no quedamos, hay que esperar a la siguiente función. Así que, de vuelta, es algo trivial, pero tenemos que entender que ese va a ser el resultado esperado que vamos a tener, y no vamos a poder lograr que toda la población se vacune el primer día. ¿Cuál era después de esto? Les quiero contar de nuestro contexto, digamos, tecnológico, en ese momento, en ese punto en el que estábamos. Lo primero es que veníamos de ejecutar pruebas, ¿sí? Teníamos ya, digamos, algunas ejecuciones de pruebas del sistema que estaba operando hasta ese momento, y ya teníamos algunos indicios de cómo estaba funcionando, de algunos problemas, digamos, conocidos, con algunos, digamos, grupos o rango etarios prioritarios, que ahora se iba a agrandar mucho más para digamos, cuando llegue este embarque. Lo segundo es que el sistema ya está operando bajo una solución conocida, un sistema de agenda electrónica que tiene, digamos, y es utilizado, digamos, ampliamente también en el Uruguay, en este caso por el Ministerio de Salud Pública, entonces es un sistema ya conocido. Y lo otro que también es importante es que en el caso de esta solución, había un canal, digamos, que estaba utilizando las personas, que es un chatbot a través de WhatsApp principalmente, que estaba teniendo una muy buena adopción y una muy buena capacidad de despacho, que tenía una particularidad. Cuando uno solicitaba su turno, en vez de elegir específicamente qué día y hora me voy a vacunar, lo que hacía es dar sus preferencias y el chatbot le devolvía algo que cumplía con esas preferencias. Entonces, eso también, digamos, se los dejo por ahí porque es algo que van a ver, digamos, en la nueva solución. En términos de requerimientos, ¿de qué estamos hablando en este tipo de soluciones? Estamos hablando de requerimientos funcionales que para el usuario, digamos, son funcionalidades bien sencillas. Lo primero es saber, ¿estoy habilitado ahora para vacunarme o no? Lo segundo es, si estoy habilitado, solicito mi agenda. En tercer lugar, por algún motivo tengo que poder cancelarla, ¿sí? Volver a pedirla. Y finalmente hacer una consulta para saber en qué estoy. Si estoy, ya sea que estoy en la cola esperando o en realidad quiero consultar nuevamente los datos que me dieron para ir a vacunarme. Pero mucho más importante, digamos, y tuvimos que hacerlos pesar, digamos, de esta forma y con esta importancia, son los requerimientos no funcionales, porque estamos hablando de un sistema que tiene que ser robusto, estamos hablando de que tiene que estar disponible para todos los ciudadanos, y estábamos esperando, digamos, picos de 500.000, por ejemplo, personas, transacciones en una hora solicitando su vacuna. Tenemos que también respetar las que son las políticas de privacidad del país, ya que se manejan datos personales. Tenemos también, digamos, temas de performance en el sentido de que tenemos nosotros que lograr agendar con una cierta anticipación. No podemos decirle a la persona, en un momento determinado, en una hora te toca la vacuna. Esa persona no lo va a poder lograr. Tenemos también requerimientos que tienen que ver con la multicanalidad, o sea, ir, digamos, y poder ofrecer la solución que fue, digamos, a través de lo que es una interfaz web, el chatbot, como les decía antes, un call center, que es un 0800, número de teléfono, y también la app Coronavirus UI, que es la aplicación oficial que se está utilizando también. Entonces, ya yendo, digamos, un poco más a lo que es la arquitectura de la solución, les quiero contar acá algunos aspectos importantes. El primero de ellos es que estamos planteando en esta nueva solución un sistema autoescalable. O sea, no tiene que haber una persona o intervención humana para que esto escale, sino que tiene que tener la capacidad de crecer y entender, digamos, todas las solicitudes. Lo que se planteó entonces en este momento es una arquitectura que consistía básicamente en tener una capa de contención en Amazon Cloud, que esa capa es la que iba a recibir la carga, ¿sí? Tenía que responder, digamos, digamos, con muy buenos tiempos y tener un alto rendimiento, y después se iban a procesar esas solicitudes. Esa capa de contención básicamente tiene dos puntos de entrada, y utilizamos este patrón que lo que nos dice en definitiva es, tenemos que separar lo que son los puntos de entrada que van a leer información de los que van a escribir información.
Por otro lado, los repositorios, en el caso de Amazon estamos hablando de repositorios de alto rendimiento, entonces utilizamos S3 como un repositorio y también una base de datos Dynamo, que es una base de datos NoSQL. Por otro lado, esta arquitectura también suponía, digamos, un procesamiento asincrónico, o sea, se recibe la solicitud y posteriormente se hace la asignación de los cupos y ese procesamiento que ahora les voy a explicar un poquito mejor. Y todo este modelo, en definitiva, y estos requerimientos no funcionales para satisfacerlos, no suponía una restricción, que tenía que ver con eso que les conté antes del chatbot, que es, no puedo elegir específicamente el turno, o sea, no puedo elegir el lugar, el día y la hora específico, sino que tengo que dar mis preferencias y el sistema en base a eso me va a dar, digamos, un cupo que los cumpla. Así que, teniendo, digamos, si se quiere, como principales decisiones estos pilares, ahora sí puedo pasar a mostrarles la arquitectura como tal, cómo quedó el sistema. Lo primero es que tenemos los canales, como les dije antes. Por ahí hay un componente, como ven ustedes, que es un CDN, que es para servir contenido estático. Y después aparece la capa de contención, ¿sí? La capa que tenemos en Amazon. Esta capa, en primer lugar, como separamos las operaciones, como les dije antes, tenemos una API Gateway de Amazon, y hay una función Lambda, que básicamente está soportado con tecnología serverless. Eso quiere decir, esto no es que esté hosteado en un equipo específico, sino que en la medida que se requieren se van, digamos, creando y atendiendo, digamos, cada una de esas funciones Lambda puede atender N cantidad de pedidos y se van creando nuevas. Entonces, en este caso lo que les estoy mostrando es cuando una persona va a consultar si está habilitada. Básicamente entra por una API y se ejecuta lo que es una operación que va a chequear en el repositorio S3 si la persona está habilitada o no. Ese repositorio básicamente lo que tiene es una whitelist. Una whitelist, ¿qué es? Es una lista de las personas que pueden pasar, que pueden hacer su solicitud de vacuna en el sistema. Por otro lado, está el otro punto de entrada que les decía, que tiene que ver con los comandos. Los comandos en este caso es agendar o cancelar. Son las dos cosas que escriben, en definitiva, algo en el sistema. Les voy a explicar el agendar porque cancelar es análogo. Cuando entra, utilizamos lo mismo, un API Gateway, una función Lambda, eso puede escalar, entonces, digamos, estamos salvados por ese lado. Y lo que hace es encolar un mensaje en una cola de mensajes, ¿sí? En ese momento queda encolada la solicitud. ¿Cómo sigue esto? La última operación que nos falta para mostrarles completar esta capa es la consulta. Eso entra nuevamente por las queries. Entonces, cuando uno consulta algo, el estado, digamos, de la persona se consulta en una base de datos Dynamo, ¿sí? Todo esto entonces está en Amazon, está en la nube. Y ahora les voy a mostrar lo que es el componente del agendador. El componente del agendador, esto está en servidores locales de Uruguay. Es un conjunto de procesos con una base de datos local, en este caso es una base de datos Postgres. Y lo que se encarga de hacer es leer de las colas de Amazon, hay un preprocesamiento en ese punto, y después se encarga de agendar directamente contra el sistema de agenda electrónica. Ese sistema se mantuvo en nuestra solución, y después también, bueno, hace unas escrituras que tienen que ver con el envío de las notificaciones para que la persona se entere que tiene su agenda. Y finalmente, hay una vuelta atrás que va nuevamente contra Dynamo para actualizar ese dato, de manera que cuando la persona consulte su información, vea el dato actualizado de cuál es su estado, cuál es su agenda. Finalmente, para completar esta arquitectura, tenemos también algunos procesos que nos permiten justamente procesar archivos. Y hay dos archivos importantes. Uno es la whitelist, que les decía, que son esta lista, generalmente hay, digamos, listas nuevas todos los días, entonces tenemos una lista nueva que nos indica las personas que están habilitadas para entrar al sistema, o deshabilitadas, digamos, también tiene esa función. Y por otro lado, una lista de las personas que se van vacunando, ¿sí? La lista de vacunados. Entonces con eso podemos saber una persona, para qué tipo de vacuna, con qué dosis y cuándo, digamos, fue vacunada esa persona. Entonces, este en definitiva es un diagrama, bueno, simplificado, obviamente, pero para que ustedes lo puedan entender en estos minutos, de lo que es la arquitectura de la solución. Entonces acá nos hacemos la gran pregunta, y cuando estábamos construyendo esto, en definitiva dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para probarlo? ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos importantes? Entonces acá es donde les quiero contar un poco más de la estrategia del testing, la estrategia de pruebas. Nuestra estrategia, digamos, se basó fuertemente en realidad en lo que es
utilizamos algo que es bien común en el mundo del testing, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hablar de nivel de componente, nivel de integración, nivel de sistemas, pueden haber más, por supuesto, pero en realidad acá creo que, dada la arquitectura y las características del sistema, esto nos sirvió en realidad para ponerle un foco muy claro, ¿sí? Y darle un sentido a cada uno de los niveles de prueba. Que eso es algo que a veces no sucede siempre, ¿no? A veces vemos que en realidad un plan de pruebas está detallado y hay grises, no se sabe bien, al final si uno está probando un componente, la integración o todo el sistema, pero acá encontramos el sentido a cada uno de ellos. Y les voy a explicar, digamos, cada uno de estos puntos. El primero, a nivel de componente, estamos, acá estamos hablando en definitiva de que tenemos que entender primero cuáles son los componentes que tenemos para probar. Para eso tenemos que entender muy bien cómo son las dependencias. Si se acuerdan del diagrama que les mostré antes de arquitectura, teníamos dependencias del agendador hacia lo que es la capa de la nube. Entonces ahí teníamos algunas componentes que nosotros los podíamos aislar para probarlos de forma independiente, ¿sí? Y como, si se quiere, como una, no sería una regla, pero es algo para darles un indicio de cómo podemos empezar a identificar componentes en los sistemas y ver si estamos también frente a una arquitectura que nos permita empezar a hacer estas pruebas de componente. Tenemos que entender si podemos generarle entradas a ese componente y si obtenemos una salida que podamos verificar, ¿sí? Eso es importante que la podamos verificar de alguna forma, ya sea porque queda algo en una base de datos, en un archivo, o podamos interceptar esa comunicación y trabajarlo como un componente. Yendo al caso que les estoy mostrando, en Amazon, para nosotros todo, digamos, la capa de Amazon era un componente como tal. Teníamos la API, entonces podíamos invocar la API y eso o nos daba una respuesta en el mismo momento, ¿sí? Para lo que eran las queries, las consultas, o para el caso de los comandos, lo que hacía era encolar, en definitiva, solicitudes que luego se iban a procesar. Entonces, eso nos permitía probar independientemente, digamos, la capa de Amazon. Por otro lado, lo que está en verde es que empezamos a separar en distintos componentes a lo que es la capa del agendador. Lo primero es un componente que tiene que ver con el consumo de las solicitudes, o sea, tomar de esa cola, se hace un procesamiento donde se calculan algunas cosas y se graba en la base de datos local. Entonces, ese proceso como tal también lo podemos probar como si fuera un componente, porque le podemos generar las entradas y las salidas quedan en la base de datos. Y después tenemos como tal el agendador, que es el que toma las solicitudes ya grabadas en la base de datos local, aplica, digamos, una lógica que ahora les voy a contar un poquito más de ordenamiento y asignación, y se encarga de invocar al sistema de agenda, que eso es SAE, para efectivamente darle el cupo a la persona. Para nosotros SAE era una solución conocida, una solución ya funcionando, entonces en realidad ese componente como tal no lo probamos, sino que nos enfocamos en esos otros tres componentes que les estoy mostrando, entre otros. Entonces, uno de los componentes más interesantes es el agendador, y justamente varias de las cosas que teníamos que, de alguna forma, respetar y seguir las reglas del negocio tenían que ver con la lógica de asignación, ¿sí? Estábamos hablando que tenemos un conjunto muy grande de solicitudes, entonces, ¿cómo se van a ordenar? ¿A quién se le va a dar primero los primeros cupos? Entonces, eso depende de muchas variables. Depende, por ejemplo, de lo que es la fecha y hora de entrada de la solicitud, a qué grupo pertenece, eso es lo que les decía antes, si está en un grupo prioritario o no, a qué localidad se eligió la persona, y acá en Uruguay tuvimos, en realidad fue una estrategia que consistía en el interior del país. Si la persona seleccionaba una localidad, esa localidad se le respetaba. En cambio, en la capital, en Montevideo, si uno seleccionaba una localidad, esa era su preferencia, pero teníamos la posibilidad de mover a esa persona para conseguirle un cupo, digamos, en el caso de que no haya más para esa localidad. Entonces la gente, digamos, en Montevideo, si se quiere, en la agenda se movía. Así que eso también lo tuvimos que considerar. En el caso de Uruguay estamos hablando que hasta el día de hoy se han dado 3 vacunas distintas, entonces también el tipo de vacuna, no podíamos asignar a alguien a un vacunatorio donde nos tenga su, digamos, el tipo de vacuna recomendado, ¿sí? Para su grupo o su rango etario. Después, en términos, digamos, de si se está agendando ambas dosis, las 3 vacunas que tocaron, digamos, y que se dieron en Uruguay son, digamos, de 2 dosis, entonces al inicio se agendaban 2 dosis, pero después en la medida que las personas podían cancelar su segunda dosis, o alguna persona de repente
daba su dosis con algún sobrante o con alguna campaña específica que hubo, tipo pueblo a pueblo, que no pasaba por la agenda, después era importante que esa persona pudiera agendar su segunda dosis. Entonces eso también era considerado, y incluso, digamos, respetando el tiempo que tiene que haber entre las dos dosis, que bueno, que eso ya es obviamente una recomendación clínica, que para nosotros en el sistema son configuraciones, parámetros, pero siempre respetando los tiempos que tienen que haber entre ambas dosis. Así que toda esta lógica de asignación, en definitiva, nosotros la pudimos plasmar justamente como entradas de este componente, ¿sí? Armando datos, digamos un juego de datos, varios juegos de datos, por supuesto, en la base de datos, ejecutando el proceso y viendo cuáles eran las salidas para entender cómo se estaba agendando. Así que eso fue a nivel de componente. A nivel de integración, acá el foco para nosotros, cuando hablamos de integración siempre, bueno, decimos, bueno, es la comunicación entre los componentes, ¿no? Cómo interactúan entre ellos. Está bien, y eso fue importante, por supuesto, porque si no, no había solución, pero en realidad lo más importante en este caso fue digamos, pensar qué sucede cuando esto esté ejecutando con todos los procesos en paralelo, ¿sí? Porque este es un sistema, en definitiva, y acá de alguna forma entendimos también el contexto de uso, que tiene que ver con que el sistema va a estar operando mientras la gente se vacuna, mientras la gente puede también ser, por ejemplo, COVID positivo, entonces eso hace que la persona no pueda vacunarse, y digamos ciertas condiciones que iban a ir sucediendo en lo que sería un sistema, si se quiere, que convive, digamos, con la realidad, y es un sistema que opera en tiempo real, ¿sí? Nosotros estamos bastante acostumbrados, probablemente, cuando hablamos de sistemas en tiempo real, que en realidad nos imaginamos, no sé, un dispositivo médico específico, o nos imaginamos, no sé, menciono el caso del libro, ¿no? El sistema en tiempo real, porque es el que maneja el avión, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero en realidad tenemos que entender que acá también estamos frente a un sistema en tiempo real, porque se ve fuertemente afectado por los sucesos que van, digamos, ocurriendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Generalmente en un sistema de tiempo real lo llamaríamos también interrupciones, ¿sí? Y eso afecta al resultado esperado. Entonces, para nosotros el nivel de integración tuvo que ver con eso, ¿sí? Tuvimos que empezar a pensar en el tiempo. ¿Y cómo lo hicimos? Empezamos a pensar cuándo y dónde suceden todas estas lecturas y escrituras de datos en el sistema. Esta fue la forma de aterrizarlo. Cuando digo cuándo es el tiempo, pero cuando digo dónde, tiene que ver justamente con los repositorios de información que tenemos y que se manejan en la solución. Les voy a mostrar esto. A nivel de Amazon les comentaba que tenemos, en esta capa, tenemos dos repositorios distintos, el S3 y Dynamo. Estos repositorios a su vez tienen la característica que están anonimizados, o sea, la información que está en la nube, digamos, no se pueden leer directamente o saber, dada un documento de una persona, no podemos identificar a la persona allí. Y después, lo otro que tenemos es las bases de datos, si se quieren, locales, que es la del agendador y las del sistema de agendas, SAE. ¿Qué manejamos? Lo que es la whitelist, esa lista de personas habilitadas, se maneja tanto en S3, para dar una respuesta inmediata a la persona de si puedo entrar o no, como también en el agendador. Después, el estado de la persona como tal lo tenemos en Dynamo, porque tenemos que responder también rápidamente a la persona con su estado y decirle, usted está esperando o ya tiene esta agenda, pero también lo necesitamos en el agendador, esta información, para justamente procesar y asignar después los cupos. Y lo que es la información de la agenda, el cupo como tal, esa información está tanto en SAE, en el sistema de agenda, está en el agendador también, lo necesitamos para enviar las notificaciones, y también lo tenemos que llevar a Dynamo, a la capa de Amazon, para también responder rápidamente con los datos de la agenda de la persona. Entonces, lo que teníamos que entender acá, y traje algunos, digamos, acciones, si se quiere, o podemos decirle interrupciones también, son cosas que van sucediendo. Algo que sucede, por ejemplo, porque lo hace un usuario. Un usuario, una persona entra e ingresa su solicitud. ¿Cuál es el impacto de esto? Primero, se graba en Dynamo, o sea, en la capa de Amazon, se graba esa solicitud para que la persona no pueda, digamos, volver a ingresar otra solicitud en ese mismo momento. Y en otro momento en el tiempo, que va a ser un poco más adelante, se cambia el estado de la persona en la base de datos local en el agendador, ¿sí? Una vez que corre ese proceso de consumidor que les mostraba. Entonces, frente a una acción del usuario hay algo que sucede, digamos, inmediatamente y algo que sucede más adelante en el tiempo. Les traigo otro caso, otra, digamos, interrupción.
¿Qué pasa cuando el proceso que agenda, esa otra cajita verde que les mostraba, empieza a asignar un turno? Ahí lo que sucede es que se graba, digamos, si se obtiene el turno de SAE, entonces queda ahí grabado, pero también queda en el agendador y también queda en Dynamo para responder rápidamente a la persona. Y en este caso, a diferencia del anterior, digamos, todo esto tiene que suceder en una sola transacción, ¿sí? Y después le muestro otro más que tiene que ver más con un procesamiento de un archivo, llamémosle tipo algo más desatendido y más grande. Una whitelist típicamente tiene algunos millones de líneas, ¿sí? Algunos millones de personas. Entonces, esa whitelist demora un tiempo digamos, en cargarse en alguno de estos repositorios. Por ejemplo, S3, que es uno de los primeros lugares a donde va la whitelist, se carga, pero estamos hablando de un proceso tal vez de algunos minutos hasta un par de horas. Entonces tenemos que cargarla, digamos, en un nuevo, lo que se llama un nuevo bucket, que en realidad es como sería una carpeta distinta, y cuando se termina de cargar, se cambia un parámetro para que se empiece a utilizar en ese momento esa información nueva. Y algo similar hacemos del lado de la base de datos del agendador, solo que estamos hablando acá de consultas SQL que entran en la base de datos, entra la información y en un momento determinado se cambia un parámetro. Finalmente, también acá es importante entender que tenemos una actualización del estado de la persona, porque la whitelist, una de las cosas, entre otras, que nos dice es, esta persona, por ejemplo, a partir de este momento, no podemos agendarla si está esperando, porque tal vez ahora tiene COVID, entonces tiene que esperar un determinado tiempo para recibir su vacuna. O al revés, una persona que tuvo COVID, a partir de ahora ya podemos agendarla porque pasó el tiempo prudente, digamos, para que tenga su vacuna. Entonces, este tipo de cosas es justamente las actualizaciones que hace a nivel de estado de la persona. Lo que les quiero mostrar con esto es que teniendo varios repositorios, y en definitiva, si visualizan, la capa que tenemos en Amazon viene a ser un estilo de caché de información para responder rápido, y lo que tenemos en el agendador y en SAE son, si se quiere, digamos, los datos firmes. En realidad siempre tenemos que estar actualizados, y es muy importante en realidad la rigurosidad con lo que vamos a probar esto, para que realmente, digamos, estemos digamos, con la solución, digamos, correctamente funcionando. Y ahí, una de las cosas que fue muy importante para nosotros es tener algunos apoyos. Un apoyo, una herramienta, digamos, una es una máquina de estados. Nos tuvimos que construir una máquina de estados para entender en los distintos estados que puede estar una persona, las distintas acciones, interrupciones o transiciones, como quieran llamarle, pero en definitiva son esas transiciones de la máquina de estado que hacen que pase de un estado a otro la persona, y cuál era, digamos, la situación en cada uno de esos estados, en cada uno de esos 4 repositorios para la persona. Entonces, esto fue importantísimo para las pruebas. También tuvimos que contar, digamos, con un servicio de debug, que en realidad lo que nos daba a nosotros era cuál es el estado en los distintos, justamente, repositorios para esa persona, y nos permitía compararlo rápidamente. A su vez, podíamos consultar esa información anonimizada, digamos, nosotros digamos, desde una invocación que hacíamos desde nuestros equipos. Los logs también fueron importantes en el sentido de tener exactamente fecha y hora en que sucedían las cosas. Entonces, logs con marcas de tiempo justamente nos ayudaron mucho a entender cómo se agendaba primero o después, digamos, qué persona iba primero que otra y si realmente eso se estaba cumpliendo. Y también históricos a nivel de la base de datos, por ejemplo, tener guardadas todo lo que son las whitelists de la persona para entender qué pasó con esa persona a lo largo del tiempo. Así que este es el nivel de integración donde realmente todo lo que es el paralelismo de procesos, el procesamiento asincrónico y ver cómo funcionaba todo en conjunto, nos permitió enfocarnos en eso. Y por último, a nivel de sistema. Cuando hablo de nivel de sistema, básicamente es, bueno, ¿qué más nos falta? Básicamente nos faltaban las puntas, nos faltaba la UI, en realidad son 4 interfaces de usuario, ¿sí? Que son las que brindan las entradas, también las salidas, porque tenemos por ahí respuestas, y por otro lado las notificaciones. Y acá una de las cosas que aprendimos, y en realidad lo vimos, digamos, muy claro también con las pruebas, es que agendar, por supuesto que agendar a las personas, por supuesto que es importante. Pero aún más importante es que realmente la persona se entere que tiene la agenda. Le tiene que llegar esa notificación, ¿sí? Y le tiene que llegar en tiempo y forma. Porque en realidad si nosotros agendamos y a la persona no le llega, eso, digamos, es el riesgo o el problema más grande que podemos tener. Porque estamos, en realidad, la persona no va a ir a vacunarse y, en definitiva, ese día perdemos capacidad de vacunación, ¿sí? Entonces, por eso es que decimos que, bueno, agendarse es importante, pero en realidad que la persona se entere de su agenda es aún más importante, ¿sí?
Así que estuvimos trabajando mucho también en entender justamente todo lo que tiene que ver con la usabilidad del sistema para que las personas entiendan cuándo se les asigna un cupo, que sepan correctamente dónde es su lugar, a qué hora, qué día, etc. Y eso lo que me lleva a contarles un poquito más es de, digamos, una situación que justamente en sistemas de alta performance, de alto rendimiento, tenemos un trade-off o estamos en una balanza, digamos, donde tenemos que ir equilibrando lo que es la usabilidad y la performance. Les voy a poner simplemente un escenario y un ejemplo. La información que consultan las personas, o sea, la respuesta a esta pregunta es sí, o sea, tenemos que en realidad tener la información actualizada que consultan las personas. Pero lo que sucede es que nosotros a nivel de la UI, de lo que estamos respondiendo, si alguien por X motivo hubo que mover un vacunatorio, hubo que mover gente, realocar recursos, etcétera, se tocan cosas, digamos, de ahí, o ocurre algo por fuera del sistema, en realidad quedamos desincronizados. O sea, esa capa en la nube queda desincronizada, que al final es lo que consulta la persona, el ciudadano. Entonces, para hacer algo tan sencillo como consultar la información actualizada, que sería ir a leer en cualquier sistema la base de datos donde está esa información, en este caso tuvimos que hacer un mecanismo también, digamos, asincrónico en el sentido de que cuando una persona consulta, se genera una solicitud de lo que llamamos un refresh, una actualización, entra una cola, hay un consumidor de esa cola, se obtiene la información, se consulta la agenda que está guardada y se vuelve para atrás para actualizar los datos. Si todo esto, digamos, sucede en 5 segundos, la persona en definitiva obtiene ese dato actualizado. Si demora más de 5 segundos, la persona ve el dato, digamos, viejo, en el sentido que no es esta último refresh que se hizo, pero aunque no lo vea, bueno, tuvimos que agregar la fecha para indicarle a la persona este dato, hasta fecha de actualización del dato, ¿sí? Y aunque no lo vea, eso queda, digamos, corriendo por atrás, y cuando se actualiza el dato, la próxima vez que consulte la persona lo va a ver actualizado. A su vez, este mecanismo en realidad nos generaba mucha carga, porque las personas consultando nos estaban disparando acciones que nosotros teníamos que procesar después. Entonces, si una persona seguía consultando, ¿qué pasaba? Nos generaba más carga. Entonces, una de las cosas que establecimos también que un dato, digamos, se considera fresco si está actualizado en los últimos 10 minutos. Entonces, esto también nos permitió a nosotros, cada vez que una persona va a consultar, se evalúa, el dato está actualizado, o sea, de los últimos 10 minutos, lo puedo mostrar. No es, disparo este mecanismo que si en 5 segundos respondo, digamos, con el dato fresco. Este mecanismo que yo les cuento también fue importantísimo para el testing, porque en realidad el refresh, que es el nombre que le pusimos al comando, para nosotros fue una herramienta de testing espectacular, porque eso a nosotros nos permitía tocar algunos datos, ejecutar un refresh, y eso automáticamente, para que lo visualicen, digamos, en la máquina de estados, nos pasaba una persona de un estado a otro. Entonces podíamos partir desde otro estado para hacer una siguiente prueba. Así que bueno, esto es para contarles, digamos, ese trade-off que tenemos. Hay realmente muchas situaciones a las cuales nos vimos enfrentados cuando estábamos analizando este trade-off y implementando. Pero una de las cosas que no quiero dejar de lado tampoco son el tema de las pruebas de rendimiento. Con la masividad y con lo importante también digamos, con la importancia que tenía poder atender a toda la población, para nosotros fue importantísimo enfocarnos también en pruebas de rendimiento. Lo hicimos a nivel de la API, que es el punto de entrada, ¿sí? Simulamos, digamos, 1.600 transacciones por segundo, o sea, cualquier sistema, digamos, de alto rendimiento, estás hablando de 1.000 transacciones por segundo para arriba. Logramos despachar, digamos, 2 millones de solicitudes en una hora, o sea, hicimos pruebas sin problemas, pero lo interesante acá es que utilizamos el propio sistema, usamos los procesos de consumo, los procesos de agendamiento, justamente para entender cuál era el rendimiento que podíamos tener también para agendar. En Uruguay más o menos, digamos, no es un número exacto, pero por comentarles algunos números, por ejemplo, teníamos una capacidad en unos momentos de dar 20.000 vacunas diarias. Entonces teníamos que tener la capacidad de despachar 20.000 cupos en un día. Entonces para eso utilizamos el propio sistema y fuimos entendiendo cuál era la cantidad de procesos, digamos, del agendador que podíamos ejecutar en paralelo y cuál era la cantidad de consumidores que necesitábamos para abastecer esos agendadores. Entonces el test de performance en este caso fue bastante distinto, si se quiere, a lo que sería un sistema convencional, y para todo lo que son los procesos del agendador como tal, los componentes verdes, lo que hicimos fue usar los propios componentes para probar el rendimiento de la solución. Así que bueno, eso es un poco
para redondear ya en estos últimos minutos, ¿cuál fue la estrategia de testing que llevamos adelante? Como les decía, más allá de tomar estos nombres, lo importante fue decir, bueno, ¿cuál es el sentido de cada uno de estos niveles? Y nos enfocamos en cosas específicas. Y ya a nivel de conclusiones, para ir terminando, en definitiva tengo, digamos, estas tres grandes palabras, se las muestro así porque, digamos, van juntas en este caso, que tiene que ver, primero con el contexto, que es eso que les decía. Si en realidad lo dejamos de lado, si dejamos de lado el contexto, ya nos demostró, en este caso, que vamos a fracasar. Entonces lo tenemos que tener presente. Eso en este caso va enganchado también con la arquitectura, o sea, la arquitectura de la solución nos definió una estrategia de pruebas, ¿sí? No podíamos aislarnos de eso y pensar solo en requerimientos funcionales. Y después el tiempo, que en este caso, como les decía, tenía que ver justamente con pensar un sistema que opera en la medida que siguen sucediendo cosas, digamos, en las personas y la gente se vacuna, la gente, como les decía antes, en algunos casos han sido positivos, en otros casos hay gente recuperada, etc. Entonces hay que convivir, digamos, con todas esas situaciones también en tiempo real. Así que bueno, estos fueron los aprendizajes y en realidad lo último que tengo, y no se me ocurrió otra forma, digamos, de cómo cerrar esto, que más, digamos, que mostrarles los resultados. La forma que tengo, en realidad, este es un informe, lo saqué hace un par de días, ¿sí? Donde básicamente se muestra cuáles, digamos, los porcentajes de vacunación en el mundo. Como pueden ver, Uruguay está, digamos, en los lugares más altos. Así que bueno, gracias a todo el esfuerzo obviamente del equipo, de las distintas organizaciones, mencioné el Ministerio de Salud Pública, está GESIC, digamos, también fuertemente, digamos, con responsabilidad por este proyecto, Presidencia, desde Genexus Consulting, y bueno, nosotros desde Qualify, lo que pudimos aportar también para lograr que, digamos, estos resultados que estamos viendo. Así que bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Ahí va, perfecto, Guille, tremenda charla y tremendo trabajo veo que hubo atrás de la agenda de vacunación. Y bueno, nada más que agradecerte a vos por la charla y agradecerle a todos los que se sumaron a participar ahora y muchas gracias para todos. Muchas gracias para Muchísimas todos. gracias. Gracias. Chao.